Hola. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien hoy. Espero que estéis súper bien. Espero que hayáis empezado noviembre con buen pie, etcétera. Y bueno, hoy en el podcast de esta semana he decidido dar vida a sección nueva de vídeos en este canal, que van a ser vídeos hablando de filmografías de directores o filmografías de actores, ¿vale? O sea, como muchos sabéis, a mí me encanta el cine, ¿vale? Y de hecho este podcast no empezó siendo un podcast de cine, ni empezó siendo algo de cine, no. Empezó siendo un podcast de hablar de temas, etcétera. Pero poco a poco lo he ido transformando a un podcast de cine, serie, música, que se habla de todo. Soy muy fan, soy una persona que es hiper, mega, ultra fan. He decidido empezar eso, me apetecía mucho empezar vídeos hablando de X actor que me encanta, hablando de X director que me flipa. Tengo muchas ganas del episodio de hoy porque en el episodio de hoy vamos a hablar de un director el cual a mí me fascina y este es lo de tambores, Tim Burton. Vale, de hecho me he puesto mi camiseta de la novia cadáver, ¿vale? Que la utilizo de pijama, pero bueno, es perfecta, opino, ¿no? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de Tim Burton, vamos a hablar de su filmografía, su estilo tal, de sus películas. O sea, básicamente lo que voy a hacer va a ser un recorrido por sus películas. También las voy a puntuar, etcétera. O sea, me he visto todas las películas de Tim Burton para este vídeo. O sea, llevo todo un mes viéndome películas de Tim Burton, ¿vale? Así que vamos a empezar un poco. Os voy a contar un poco pues, su vida tal y cómo va a ir yendo su carrera. Porque he decidido Tim Burton, porque me parece que Halloween es muy su época. No sé. Vamos a empezar con este bien buen vídeo, así que bienvenidos al episodio número 9 de la tercera temporada de Maren Talks, un programa locutido, dirigido absolutamente todo por mí. Yo soy Maren, encantada de conocerte si es la primera vez que nos estás escuchando. Si ya eres un oyente más habitual, pues encantada de volver a tenerte aquí. Así que bueno, vamos allá, supongo, ¿no? Vamos a empezar con este episodio que va sobre Tim Burton. Dentro vídeo. Vale, vamos a empezar un poco pues hablando de quién es tal y de dónde viene y cómo llega a hacer películas. Vale, Burton nace el 25 de agosto de 1958 en California, Estados Unidos, lo cual le hace un Virgo, lo cual cuadra mucho. O sea, se nota que Tim Burton es Virgo, te lo juro. O sea, yo creía que era o Virgo o Acuario, una de las dos, y es Virgo. Entonces, eso. Pues él nace el 25 de agosto de 1958 en California, ¿vale? Y nace en una ciudad bastante hegemónica, bastante estadounidense. Lo típico que tú te imaginas, el sueño americano, era una ciudad totalmente así, ¿vale? Empezamos porque él era un niño bastante raro, ¿vale? Y no tenía muy buena vida familiar, no se llevaba muy bien ni con sus hermanos ni con sus padres, no tenía muy buena vida familiar y era un niño muy especial. Entonces, por cosas de la vida empieza a obsesionarse y desde pequeño tuvo una obsesión muy grande con la muerte y el asesinato. Era como que le obsesionaba mucho la muerte y el asesinato, veía muchos, o sea, le interesaba mucho como todos los true crimes, tal. Entonces era como que tenía una obsesión muy clara con la muerte, ¿vale? Entonces eso es algo que a él le marcó bastante. Y también con crear mundos fantásticos. O sea, le gustaba mucho la fantasía y le gustaba mucho eso, la muerte, lo tétrico, lo tenebroso, tal, y le gustaba también mucho pues crear mundos fantásticos, ¿vale? Esto deriva en que en 1976 le den una beca en Disney, ¿vale? Para trabajar de animador y, entre otras cosas, hace el diseño de Toby Todd, creo que se llamaba así, o sea, Todd y Toby o algo así, que era la peli de los dos perritos que es de Disney y tal. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco él pues empieza a hacer sus cosas tal, empieza a hacer sus primeros cortometrajes. Y sus primeros cortometrajes son Vincent y Frankenweenie. Vale. Vincent básicamente se empieza a obsesionar con la técnica del stop motion. Que para quien no lo sepa, el stop motion es una técnica del cine que básicamente es ir grabando y tomar fotos, pequeñas fotos, y cuando los haces, todos rápido, o sea, es hacer fotos, juntarlas todas
y que parezca un largometraje. Nos cuenta la historia de Vincent, el cual es un niño que es bastante rarillo, ¿vale? Y como las cosas, o sea, tiene mucho, o sea, tú lo ves y te recuerda mucho tanto a Frankenweenie como a La novia cadáver, la verdad. Después también va a tener que hacer el corto de Frankenweenie, ¿vale? El corto de Frankenweenie, bueno, para quien no lo sepa, luego hablaremos de la película, pero básicamente es una historia de un chico que es muy tímido, ¿vale? Y que su mejor amigo es su perro, básicamente. Su mejor amigo es su perro y su perro muere en un accidente y por eso él va a emplear, o sea, el chico que se llama Víctor va a emplear los conocimientos que tiene de ciencia del colegio para intentar traer a la vida a su perro, ¿vale? Esos son sus dos primeros cortos, tal, y bueno, Tim tiene una pedazo de imaginación en que haga su primer largometraje, ¿vale? Nos vamos a meter ya en sus largometrajes. Su primer largometraje fue La gran aventura de Pee-wee. Esta película yo la he visto, es una película cero de Tim Burton, ¿vale? O sea, no se parece, no, yo al menos puedes encontrar un poco el parecido a las pelis que luego van a venir, sí, pero yo no entendí nada. Pero bueno, básicamente La gran aventura de Pee-wee es una película que es una parodia al ladrón de bicicletas, que es una película clásica italiana súper clásica, o sea, súper famosa, es un clásico, ¿vale? Y bueno, básicamente La gran aventura de Pee-wee nos va a contar, Pee-wee era creo que, o sea, era como un personaje en los Estados Unidos que iba pues a programas tipo lo que ahora sería pues James Corden, el show de Jimmy Fallon, tal, pues era un personaje tal. Entonces, ¿qué pasa? Que les hicieron varias películas y una de ellas pues la dirigió Tim Burton. Esta película básicamente va de Pee-wee, que es un señor norteamericano que pierde su bicicleta y tiene que buscar su bicicleta. Es una película de Disney, creo, no, es de Warner, ¿vale? Tú ves esta película y literalmente tú dices, ¿dónde está el Tim Burton? O sea, ¿dónde están los elementos de Tim Burton? ¿Dónde está lo tenebroso? ¿Dónde está? No, no lo ves. En esta película no lo ves. Accedió a hacer esto para también abrirle las puertas a hacer otra cosa y entrar en la época dorada de Tim Burton, ¿vale? La época dorada de Tim Burton se va a inaugurar por Beetlejuice. Beetlejuice, ¿vale? En Beetlejuice va a introducir a dos de sus actrices fetiches, porque bueno, en Beetlejuice introduce a dos de sus actores fetiches, que van a ser Michael Keaton y Winona Ryder. Vale, Beetlejuice ya no es un guión suyo, creo, que se lo mandan a hacer, pero no era un guión suyo, pero el guión primero era muchísimo más tétrico y era muchísimo más duro. O sea, era muchísimo más macabro, muchísimo más violento, tal. Pero ¿qué pasa? Que al final pues le dijeron, o sea, les dijeron que bajaran el tono, básicamente, porque querían que fuera una película más familiar. Y es básicamente, ¿de qué va a tratar? Beetlejuice trata de un matrimonio que muere y se convierte en fantasmas y no dejan la casa en la que han muerto, ¿vale? Y se convierten en fantasmas. Esta película tiene como características que tiene unos efectos especiales bastante clase B. O sea, literalmente Tim Burton dijo, esta película se hizo con un presupuesto muy pequeño, que especiales literalmente son efectos especiales de clase B, porque Tim Burton era súper fan en su adolescencia de las películas de clase B, las películas malas, de las películas que tienen efectos malos, y por eso esta película está hecha así. Empieza a ser el principio de Tim Burton. Ahí, obviamente, uno de los temas principales de Tim Burton va a ser la muerte siempre. También en Tim Burton vamos a encontrarnos mucho personajes aislados, personajes marginados. O sea, yo creo que Tim Burton yo creo que todos los directores representan un poco de su esencia en sus películas y Tim Burton representa su esencia al él haber sido un niño que no le habían comprendido mucho y que no habías tenido una infancia muy fácil ni muy feliz, tomarlo siempre en un personaje marginado en personajes marginados de la sociedad. O sea, los protagonistas de Tim Burton normalmente son personajes marginados en la sociedad. Su estilo es todo mucho más oscuro, es todo muy negro y blanco. O sea, esta película tú la ves y dices, es una película de Tim Burton. Cosa que no pasaba con Pee-wee. Y también es una comedia, o sea, antes es una comedia de terror, ¿vale? O sea, iba a ser una película de terror, ya está, y mucho más violenta y todo, pero al final decidieron bajarle la intensidad y hacerle una película de terror, comedia, pero de terror también. Lo que pasa con Beetlejuice es que es un éxito en todo. Es un éxito en taquilla y es un éxito en la crítica. ¿Qué pasa? Que cuando una película es un éxito en taquilla y es un director normalmente nuevo,
la gente, o sea, las productoras quieren que esa persona haga cosas para aprovechar el tirón, ¿vale? Y eso es lo que le hacen hacer a Tim Burton, ¿vale? Le hacen hacer Batman, ¿vale? Le hacen hacer, bueno, decide también, o sea, le ofrecen dirigir la nueva versión de Batman. Y de hecho los fans estaban hiper enfadados, o sea, enfadada porque ponen a gente en diferentes roles. Pensaba que era de este siglo, pero no. O sea, la gente se enfadó muchísimo por la decisión de Michael Keaton de poner a Michael Keaton de Batman, ¿vale? De hecho, en esta es Jack Nicholson, creo que es el Joker, ¿vale? Y Batman, literalmente es como que la gente se le enfadó mazo con Tim Burton y Tim Burton dijo, mira, es mi puta película, es lo que me apetezca a mí tal. El público no le gustó eso, ¿vale? Pero bueno, él hizo lo que le dio la gana. Y Batman fue un exitazo. Y bueno, se suele rumorear que Batman o sea, que Tim Burton tenía que hacer Batman para que le dieran luz verde a su siguiente proyecto, que creo que es uno de los proyectos más personales de Tim Burton, que es Eduardo's Manos de Tijera. Vamos a introducir a otro de los actores fetiches de Tim Burton, que va a ser Johnny Depp, ¿vale? En plan, Johnny Depp y Winona Ryder, los mejores. Es del 90, vamos a tener a Johnny Depp, y bueno, ¿de dónde viene esto? Viene de que Tim Burton había dibujado de Eduardo Manos de Tijeras en la universidad y decidió traer el proyecto a la vida real. Esta es una película hiper personal, ¿vale? Porque literalmente donde ocurre toda la historia es muy parecida a donde vivía Tim Burton y la historia también es muy parecida a su vida, ya que Tim Burton es como que o sea, su vida fue bastante triste en cierto sentido y se sentía muy marginado y es literalmente lo que le pasa a Eduardo. A Eduardo es marginado por la gente y lo pasa bastante mal y al final se tiene que esconder y era un poco lo que Tim pensaba que le iba a pasar a él y lo que Tim pensaba que se merecía. A mí me va a marcar muchas las cosas de Tim Burton, los temas como la muerte y eso, tener personajes aislados socialmente, o sea, marginados socialmente, es como lo principal. También es súper tétrico, tiene unos decorados súper buenos, ¿vale? También es muy autobiográfica y es mucho más artística y más culta esta película, ¿vale? Volviendo a Tim Burton, tenía que hacer, para que le dieran luz verde a Batman, o sea, a Eduardo Manos Tijeras tenía que hacer la segunda parte de Batman, él la hizo muy a regañadientes, no quería hacerla, pero bueno, no le gustó, aunque sí que es mucho más artístico, o sea, es mucho más artístico, tiene decorados mucho más currados, pero bueno, la Warner no le gustó y Warner decide despedirle. Le dice, chao, chao, que no queremos verte, tal. ¿Qué pasa? Que Batman se estrena en el 92, pero Tim Burton quería estar haciendo otra película que es Pesadilla antes de Navidad. Navidad es una de mis películas favoritas, ¿vale? Y es una película que la verdad, o sea, todo el mundo piensa que está dirigida por Tim Burton y no. O sea, Tim Burton, esta película sale es un poema que Tim Burton escribió en la universidad que se llamaba The Nightmare Before Christmas. ¿De dónde viene la idea de Pesadilla antes de Navidad? Básicamente viene de que Tim Burton, cuando se terminó Halloween, de repente él entró a una tienda y vio que había las cosas de Halloween y las cosas de Navidad estaban al lado. Y dijo, hostia, esto sería una buena idea para el poema. Para un poema. Escribió un poema y posteriormente escribió un libro del cual se va a sacar la historia para Pesadilla antes de Navidad. Él quería hacer esta dirección, además, o sea, quería hacer esta película y además quería meter su amor por el stop motion en esta película, pero ¿qué pasa? Que no pudo. Porque le obligaron a dirigir Batman, básicamente. Le obligó Henry, Henry Selick, que es el director de Coraline, que se llevaban muy bien y eran muy amigos, pero bueno, él fue el que estuvo encargado de hacer casi todo. O sea, fue productor y guionista, no la dirigió como tal. Y también fue para quitarse un poco toda la cosa de hacer stop motion, porque él quería hacer una película stop motion, pero hacer una película en stop motion cuesta tanto, chicos. O sea, se tardó tanto en grabar esta película por eso, tal. Pero bueno, no pasa nada. Y esta fue como una de las películas, fue para Disney, tenía un tono mucho más sombrío, pero después como que lo bajaron para que Disney sea cuadrada a ello. También quería que fuera, o sea, fue un musical, pero al principio no iba a ser un musical. Pesadilla de Navidad fue un éxito, tanto en la crítica como en ventas, ¿vale? Y bueno, después va a grabar Ed Wood, que es una
película que trata la vida de Ed Wood, que fue un director bastante polémico, ¿vale? Esta película del 94 nos presenta a Johnny Depp como Ed Wood. Se quería que fuera un musical, pero al final no. Es mucho más... Es un éxito tanto entre la crítica como en taquilla, y es una película totalmente en blanco y negro. En 1996 se va a empezar con el primer gran fracaso de Tim Burton. Fue que en 1996 decidió coger un proyecto que... ¿En qué momento yo he visto esa película? Mars Attack. Vale. Para él, esto era para hacer un homenaje al cine clase B, ¿vale? O sea, él vivió toda su vida con el cine de clase B, el cine malo, por así decirlo, y quería hacer un homenaje a ello. Y por eso hizo esta película, ¿vale? Es también una crítica social y política al mundo que había en ese momento. Es una película tan mala, los efectos son tan malos, ya está fatal hecho, y obviamente fue un fracasazo. Vale, después de esto, él va a hacer Sleepy Hollow o El jinete sin cabeza, ¿vale? Que es de... Creo que de hecho es la que más miedo me dio, o sea... no son películas, yo creo que Tim Burton no tiene películas de miedo, o sea, no tiene películas que te den miedo, pero a mí, por ejemplo, esta es la que más miedo me dio como tal, pero no son películas que dan miedo, ¿sabes? Es como raro. No son películas que dan miedo, pero sí que tienen ese tono sombrío. Pues Sleepy Hollow para mí es la que más miedo da. Tiene una taquilla, es muy de Tim Burton y está Johnny Depp, ¿vale? Tras esto vamos a empezar con la década de los 2000, ¿vale? Y la década de los 2000 empieza con otro fracaso, que es el reboot del Planeta de los Simios. O sea, en Hollywood siempre ha habido esta cosa de hacer reboots de películas famosas, y pues Tim Burton estuvo encargado de dirigir el del Planeta de los Simios, la cual fue una película muy mala, que le fue fatal en taquilla. O sea, le fue muy bien en taquilla, pero fatal. Y aquí incluye a la que va a ser su mujer, o sea, su pareja, y otra actriz fetiche que va a ser Helena Bonham Carter, ¿vale? Helena Bonham Carter va a ser una de las actrices fetiche de Tim Burton en sus últimas etapas, ¿vale? Y hasta que se divorciaron en 2014, ¿vale? Y bueno, El planeta de los simios no se parece mucho a Burton, es una película muy mala, no la veáis, básicamente. Después vamos a tener Big Fish, que de hecho, o sea, es como que había tenido una etapa bastante mala Tim Burton y de repente te viene con Big Fish, que es una película buenísima, que está igual McGregor, ¿vale? Es una película buenísima en la que básicamente, o sea, es una película súper buena. O sea, a mí me encanta Big Fish, ¿vale? Tiene muchos temas como la melancolía. La vida, básicamente es la vida de un hombre contada a su hijo, ¿vale? Es muy poética, tiene muchísimo simbolismo. O sea, es un Tim Burton bastante guay que a la gente le estaba gustando bastante. Otra vez al Tim Burton taquillero, ¿vale? Al Tim Burton que hace taquilla buena. Y vamos a tener Charlie y la fábrica de chocolate del 2005, ¿vale? Charlie la fábrica de chocolate ya había tenido una anterior, o sea, una adaptación anterior, la cual Roald Dahl había odiado. Entonces Tim Burton decidió hacer una adaptación totalmente separada de la original, porque sabía que a Roald Dahl le había horrorizado esa película, entonces quería hacer una cosa nueva. Y bueno, lo que él hizo fue traernos Charlie la fábrica de chocolate, en la que también vamos a tener a Willy Wonka interpretado por Johnny Depp, que es el mejor Willy Wonka, ¿vale? Despise que ama a Timothy, pero es el mejor Willy Wonka. Y básicamente en esta película también se nos va a mostrar mucho la relación difícil de un hijo y su padre. O sea, también tiene un tema muy fetiche de Tim Burton, son los hijos y los padres, la verdad. Pero bueno, va a tener efectos muy caseros, también del clase B, y es un exitazo. Es un exitazo, a la gente le flipa, a la gente le encanta. Y con este éxito, Tim Burton le da porque quiere volver a hacer una película stop motion y va a hacer La novia cadáver, ¿vale? La novia cadáver es una película de stop motion, ¿vale? Volvemos a mucha sombra y mucho... O sea, habíamos venido dos películas que son Big Fish y Charlie la fábrica de chocolate muchísimo más coloridas, aunque sí que con un toque Barton, muchísimo más coloridas. Volvemos a tenebroso, sombras, mundo de los muertos. O sea, es increíble como Tim Burton demuestra lo que para él es el mundo de los muertos en La novia cadáver. En plan, me encanta la muerte, el mundo de los muertos es un tema súper guay, súper importante, tal. Y ahora con Frankenweenie hablaremos de una teoría muy chula, ¿vale? Y también es un
éxito en taquilla, ¿vale? O sea, a todo el mundo le encanta, a todo el mundo la ama. Y bueno, después vamos a tener Sweeney Todd o el Barbero Diabólico, que es un musical que básicamente también da bastante miedito, en el que están Johnny Depp y Helena Bonham Carter, y es mucho más personal y mucho más artístico la película como tal. En el 2010 vamos a tener la decadencia de Tim Burton, o sea, vamos a entrar ahora, en el 2010 vamos a entrar en el periodo de decadencia de Tim Burton y vamos a ver qué está haciendo ahora. Empieza, después de haber vuelto a tener un pico con Charlie en la fábrica de chocolate, la novia cadáver, etcétera, volvemos a tener la decadencia de Tim Burton, en el cual literalmente ahora mismo está siendo una parodia de él mismo, creo yo, pero bueno. Vamos a tener que Disney le contrata para dirigir la adaptación, el live action de Alicia en el País de las Maravillas, que de hecho es una de mis películas favoritas, o sea, a mí me encanta el sombrero loco de Johnny Depp, para mí lo es todo, o sea, Johnny Depp ya estaba tan mal en esa época que literalmente él es el puto sombrero loco. Entonces, vamos a tener que Tim Burton va a dirigir Alicia en el País de las Maravillas, que es una película, en mi opinión, muy buena, la verdad. Pero bueno, sí que empieza, o sea, no sobresale mucho. Y después vamos a tener Frankenweenie. Frankenweenie, Tim Burton decide traer el corto que había realizado en la universidad, decide hacerlo una película stop motion. Y esa va a ser Frankenweenie. Es una película stop motion, es súper personal. Creo que es de las películas más personales de Tim Burton, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a entrar a una de mis teorías favoritas, que va a ser la teoría de... Las tres películas stop motion de Tim Burton están conectadas, ¿vale? Me explico. Hay gente que dice que tanto Frankenweenie como La novia cadáver como Pesadilla antes de Navidad están las tres conectadas entre sí. ¿Vale? Y básicamente nos vamos a encontrar que la historia va a hablar de que Frankenweenie, el protagonista de Frankenweenie, se llama Víctor, ¿vale? El protagonista de Frankenweenie, pues lo que pasa en la peli es que se muere su perro y él intenta revivirlo, tal. Entonces, esa es como la primera parte. O sea, es... Después, en La novia cadáver, el prota también se llama Víctor. Entonces es como, you know. Y bueno, básicamente en La novia cadáver lo que pasa es que es Víctor que se va a casar con Victoria, que es su novia tal, pero por vicisitudes de la vida va a acabar en el mundo de los muertos con la novia cadáver. Víctor se supone que es Víctor, el de Frankenweenie, ya mayor, ¿vale? Y después se conecta con Pesadilla antes de Navidad porque Víctor muere eventualmente y se va al mundo de los muertos y acaba siendo Jack Skeleton. Yo veo que todo tiene bastante relación, además los tres personajes tienen un perro. O sea, sí, yo lo veo mucho, yo creo que esta teoría es totalmente verdad, la verdad. Pero bueno, después vamos a tener Big Eyes del 2014, que es la última película con la que colabora con Helena Bonham Carter porque se van a divorciar, ¿vale? Y bueno, básicamente es una biografía de un artista, ¿vale? Y se aleja mucho más de la oscuridad y va mucho más a algo mucho más visible. Es una película que mucha gente no sabe que existe. Yo la vi y dije, bueno, vale, o sea, no es un peliculón, está ahí y ya está. Después dirige Alicia 2, la segunda de Alicia, Alicia a través del espejo, que es una película que tampoco tiene mucho éxito, creo que la critican muchísimo, o sea, la primera sí que tuvo bastante éxito, pero la critican muchísimo la última. Después vamos a tener Miss Peregrine y los niños, Miss Peregrine, que es una película que la verdad da bastante miedito, ¿vale? También da bastante miedito, pero sí que es mucho más tétrica, o sea, es muy, muy Tim Burton, o sea, es mucho más tétrica, es mucho más oscura, tal. Y la verdad que es una película que mucha gente no le gustó, es bastante mala, la verdad. Después va a dirigir Dumbo, que básicamente no cumplió las expectativas. O sea, la gente pensaba que Dumbo iba a ser increíble, pero no cumplió las expectativas del mundo tal. Y bueno, hay mucha gente que dice que las últimas películas de Tim Burton parece que él no las está dirigiendo, que literalmente él está mandando lo que hay que hacer y ya está, que le metan sombras, que le metan tal. Entonces como que no las está dirigiendo muy bien. Tal, pero bueno, el que queda ahora mismo de Tim Burton, pues en 2022 dirigió 4 capítulos de la adaptación de Netflix de Miércoles Addams, ¿vale? De la familia Addams. He dirigido 4 capítulos, que de hecho la serie es la de Jenna Ortega. A mí me gusta mucho la serie, en plan, está bastante guay. Sí que no es la mejor serie del mundo, pero está bastante guay. Por último, la última película que ha sacado es Beetlejuice, que es la segunda parte de Beetlejuice, ¿vale? En la que se ha vuelto a trabajar con Winona Ryder después de haber estado sin trabajar con ella muchísimo tiempo, y también con Jenna Ortega, que yo creo que va a ser otra de sus actrices fetiches por ahora. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido de Tim Burton? Pues muchas cosas.
Yo creo que él tuvo, o sea, tuvo su peak con Beetlejuice y Batman, etcétera, y Pesadillas de Navidad. Después hubo un poco de decadencia con Mars Attack, El planeta de los simios. Eso fue bastante decadencia, honestamente, y yo creo que volvió a tener una subida con Charlie y la fábrica de chocolate, La novia cadáver, etcétera, Frankenweenie, pero yo creo que al final ha acabado cayendo otra vez. Y hay mucha gente que dice que ahora es como que se está haciendo una parodia de sí mismo, está volviendo a ello, pero bueno. Yo creo que es un director que tiene su estilo muy marcado. O sea, tú ves una película de Tim Burton y sabes que es una película de Tim Burton. En plan, igual que tú ves una película de Sofía Coppola y sabes que es una película de Sofía Coppola. Yo creo que ha creado una impronta muy guay suya. Y yo creo que todo el mundo sabe que si ves una película de él, sabes que es una película de él en minuto uno. Y sinceramente me encanta y me parece una fantasía. Y a mí me gusta bastante, la verdad. Y bueno, guys, este ha sido mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. O sea, la verdad me gustaría seguir haciendo esto. O sea, poco a poco voy a aprender a hacerlo mejor. Poco a poco voy a tener más confianza en mí, y etcétera. Y bueno, que espero que de verdad os haya gustado este podcast en el que he hablado pues de Tim Burton. Eh, la semana que viene no sé cuál va a ser el capítulo porque tengo dos pensados. Pero bueno, que os quiero muchísimo y gracias por escucharme siempre, y muchísimas gracias por estar ahí siempre. Y os quiero muchísimo y que nos vemos la semana que viene. Me podéis seguir en todas mis redes sociales, ya lo sabéis. Estoy bastante activa, bueno, en TikTok ahora mismo no, pero porque tengo muchísimas cosas que hacer y no me da la vida. Estoy bastante activa en bastantes y me podéis seguir por ahí, que os quiero muchísimo. Que nos vemos la semana que viene. Y bueno, que ser felices y eso que os quiero. Nos vemos la semana que viene. Chao.